Ocurre un incidente espantoso dentro de la popular tienda de Nintendo World, en el Rockefeller Center, Nueva York. Sucede durante el evento de anuncio de un nuevo juego de Pokémon, la muy esperada secuela del clásico Pokémon Conquest. Los fanáticos de Pokémon de todo el mundo han aparecido para mostrar su amor por la franquicia de criaturas coleccionables, pero en los momentos previos a la proyección del tráiler, un hedor podrido llena el aire. Una nube flotante de gas venenoso barre a ras de la multitud, y los efectos son inmediatamente peligrosos. Un par de niños pequeños con suéteres morados a juego, marcados con el símbolo distintivo de un Pokémon de tipo veneno, comienzan a toser y jadear. Estos no son víctimas del gas venenoso, sino más bien su inexplicable fuente. A medida que el gas se propaga por la tienda, los niños comienzan a tornarse de un brillante tono de morado, y su piel se vuelve áspera y porosa. Aún más alarmante es el hecho de que los hermanos comienzan a fusionarse. Los miembros se retraen en sus cuerpos, mientras que el mayor de los dos se convierte en poco más que una enorme cara flotante, con la menor como un apéndice adherido. La niebla es tan espesa en este punto que pocos pueden ver que los dos niños ahora tienen un parecido sorprendente con el Pokémon número 110, Weezing. La mayoría de los adultos en la sala han notado el gas, provocando pánico y haciendo que la multitud se pisotee para salir. En medio de la confusión, varias personas pisan a los niños transmutados, lo que les causa gritar de dolor, y en un estado de angustia, desatan un movimiento letal de Pokémon conocido como explosión. Desde afuera, una explosión repentina se puede ver rugiendo a través del interior de la tienda. Las ventanas se rompen al instante, y una estatua a escala real del personaje de Nintendo, Donkey Kong, muy dañada, sale disparada hacia la calle, aterrizando abruptamente en medio del tráfico neoyorquino. El Departamento de Policía de Nueva York se dirige a Nintendo World, temiendo que una bomba haya explotado. No hay forma de que pudieran haber predicho los horrores que les esperaban en la escena. El reacio Weezing no es el único humano transformado dentro del evento, y de hecho, se han creado allí algunos monstruos mucho más agresivos y peligrosos. Una cosplayer en un mameluco que había sido diseñado para parecerse al Pokémon número 448, Lucario, ha despertado sus habilidades sensoriales defensivas por instinto para evitar el daño. Pero este poder protector ha venido a costa de su humanidad. De su piel emergen mechones de pelaje azul, y su rostro se alarga, deformándose en un hocico canino. El pánico se refleja en el rostro en transformación de la cosplayer, y mientras intenta escapar del caos, sus extremidades agitadas lanzan por los aires a otros miembros de la multitud que huye. La alteración genética que le dio a sus extremidades y rostro una apariencia similar a Lucario, aparentemente ha transformado sus músculos, permitiéndole lanzar golpes de gran potencia por instinto. Otro fanático descubre que su sudadera, que presenta la cara del Pokémon número 94, Gengar, se había unido a él, y causó que su cuerpo fuera parcialmente insustancial, como si estuviera hecho de gas. Apenas podía controlar la dirección en la que el viento lo empujaba fuera de la tienda. Varios coches de policía llegan a Nintendo World y ven al Pokéfan flotante elevándose como un fantasma sobre las calles. Se ha convertido en una especie de globo humano, y no parece haber una forma evidente de bajarlo. Uno de los oficiales pide que llegue un helicóptero, y el resto avanza hacia el origen de la explosión. ¡Monstruo! Algunos supervivientes que huyen gritan, señalando a la cosplayer de Lucario. Ella levanta las manos en señal de defensa, pero esto provoca que las células bioluminiscentes que ahora forman parte de sus manos brillen. El destello de esta súbita reacción atrae las armas de los policías, que apuntan a la cosplayer, inseguros del arma que porta. «Quédate donde estás. Suelta tu arma», los oficiales gritan. «Ayúdame. Por favor». La cosplayer de Lucario se arrodilla, viéndose menos amenazante. De la humareda de la tienda emergen más humanos transmutados, muchos de ellos lesionados por la explosión. Había un ser con 3 patas, cubierto de pelaje negro azabache y llagas que supuraban pus amarillo. Pokémon número 197, Umbreon. Pero su pata delantera seguía siendo un brazo humano. También había un hombre calvo de mediana edad de piel azul, cubierto por un caparazón de tortuga que seguía creciendo. Un Pokémon número 7, Squirtle. Abriéndose camino a través del sólido cemento, era un depredador de cuerpo esbelto, pero de movimientos inquietantes. Pokémon número 445, Garchomp, un monstruo humanoide escamoso que arrastraba su vientre por el suelo. La policía estaba horrorizada mientras la legión de monstruos se arrastraba hacia la calle.
Décadas de exposición a los medios y condicionamiento los llevaron a la única solución que sus mentes rotas podían procesar. Abrieron fuego con sus armas y gritaron como bebés ante las aterradoras criaturas. Actuando por instinto, la cosplayer de Lucario se movió a velocidades increíbles y esquivó varias balas. Se escabulló por un callejón cercano y se esfumó. Los otros monstruos tuvieron menos suerte. Umbreon recibió disparos y cayó, mientras Squirtle se refugió en su caparazón y las balas rebotaban en él. Garchomp resistió brevemente el fuego de las armas, luego se enterró en la calle para huir. Se encontró en un túnel del metro vacío y emprendió una loca carrera para escapar de las autoridades. Arriba, en la superficie, los policías buscaban atentos más criaturas. Mientras el helicóptero se aproximaba, el Gengar flotante se adentró en un edificio alto por una ventana abierta. Una vez dentro, el Pokémon fantasma humanoide se encontró mucho más cómodo en las sombras. Los diversos empleados del piso de la oficina no sentían lo mismo y estaban aterrados mientras observaban al Pokémon número 94 volverse invisible. Su rostro agrandado y sonriente desapareciendo como el gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando los bomberos comenzaron a mitigar los daños en la escena, quedó claro que al menos 3 monstruos aún estaban sueltos. Por ahora, los casos de transformación se limitaban a la tienda destruida de Nintendo World y al Rockefeller Center, pero si las personas afectadas eran contagiosas, entonces la situación podría pasar de mal a peor, a un ritmo alarmante. La policía estableció un perímetro y usó su radio privada para alertar a todos los oficiales en Nueva York sobre la aparente presencia de monstruos caminando por la Tierra. Se dieron descripciones de los Pokémon que aún estaban sueltos, y esto provocó una larga discusión en la radio sobre la lógica de la existencia de Pokémon en el mundo real. Varios oficiales superiores desconocían la franquicia Pokémon y tuvieron dificultades para ponerse al tanto con los eventos del día. A pesar del contratiempo inicial y la comunicación, los detalles extraordinarios del caso se hicieron conocidos por todos los oficiales disponibles. Había 3 sospechosos. Pokémon número 448, Lucario, Pokémon número 94, Gengar, y Pokémon número 445, Garchomp. El objetivo de la misión era capturar a todos. Con su invisibilidad y propiedades materiales similares a las de un fantasma, Gengar no tuvo dificultades para esconderse en el edificio de oficinas, aunque una breve mirada en uno de los baños le mostró que la invisibilidad era la mejor opción por otras razones, ya que su cara y cuerpo se habían deformado hasta el punto de que su cabeza y torso se habían fusionado. Además, espinas de cartílago comenzaron a crecer en su espalda, causándole una picazón terrible. Sus ojos se habían agrandado y ahora estaban completamente rojos por la congestión sanguínea, con las pupilas dilatadas. Sería un milagro si alguien lo reconociera como un ser humano, en la forma en que estaba. Su mente apenas podía lidiar con el cambio, creando una narrativa falsa para preservar su cordura. Estoy muerto, eso es todo. Morí en esa explosión y me convertí en un fantasma como Gengar. Era la mentira más convincente o alentadora para creer, pero bastó para mantenerlo alejado del riesgo de exponer su forma de pesadilla a otros. Se determinó a rondar el edificio de oficinas de la manera más sutil que pudo, hasta que las cosas tuvieran sentido de nuevo, incluso si nunca lo hacían. Gengar se volvió invisible de nuevo y se desvaneció en una presencia inexistente dentro del edificio. Se desplazó invisible de un espacio de trabajo a otro, sin darse cuenta de que su transformación era una maldición que podía transmitirse. Muchos trabajadores de oficina tenían juguetes de Pokémon en sus escritorios, y aunque los efectos no serían inmediatos, un dolor sordo comenzó a instalarse en la oficina, mientras los cuerpos se preparaban para la transformación. Mientras tanto, en las peligrosas calles de Nueva York, Lucario corría velozmente, percatándose de que sus músculos eran capaces de dar grandes zancadas y saltos. Ella fue capaz de escalar muros de ladrillo y saltar entre tejados como una experta entrenada en parkour, y la emoción de tales hazañas físicas casi contrarrestaba el puro y aturdidor terror de perder su cuerpo original debido a la transformación en Pokémon. El repentino crecimiento de una cola peluda desde la parte baja de su columna vertebral la devolvió a la respuesta de miedo. Sin embargo, y en modo de pánico total, se negó a mirarse hasta que logró regresar con éxito a su apartamento. Los sonidos de los helicópteros en el cielo la convencieron de mantenerse alejada de los tejados y moverse por las calles laterales hasta que volvió a su barrio. En el camino, una niña que caminaba con su madre reconoció a Lucario y la señaló. «Mamá, mira, es Lucario». La madre echó un vistazo a Lucario y gritó.
lo que provocó que Lucario huyera de la familia tan rápido como pudo. Intentó negar lo que estaba sucediendo, pero también tuvo la sensatez de no pasar por el área de la recepción de su edificio de apartamentos. Por alguna razón, todo lo que podía pensar era en Spider-Man, y en las muchas escenas de varias películas en las que Peter Parker o Miles Morales tenían que ocultar sus poderes y habilidades. Lucario entró por la ventana con un movimiento muy al estilo de Spider-Man. Ni siquiera tuvo tiempo para reflexionar sobre lo fácil que había sido entrar a su propio apartamento antes de tomar plena conciencia de su situación. La transmutación en Lucario persistió e incluso había absorbido su pijama en su biomasa mientras eliminaba sus propiedades sintéticas. El cambio, por decirlo suavemente, fue menos estético de lo que ella esperaba. Su boca, entre hocico de lobo y labios humanos, lucía desfigurada desde casi cualquier ángulo. Los mechones azules irregulares de pelo, marca registrada de Lucario, no cubrían completamente su cuerpo. La bioluminiscencia que previamente alarmó a los policías, ahora ocurría aleatoriamente en su cuerpo, sin patrón alguno. Nunca se había considerado parte de ese lado del fandom de Pokémon, pero incluso según sus estándares arcanos pero exigentes, su cuerpo se había vuelto horrendo. Lucario lloró, sin poder imaginar qué haría. ¿Cómo le diría a su familia, a sus amigos, a su novio? Su vida como persona había terminado prácticamente, y basándose en la atención que todo el evento había recibido de la policía, lo más probable es que la ley la siguiera hasta sus últimos días. Bajo la superficie de la ciudad, Garchomp, el tercer sospechoso, había estado deambulando por los subterráneos llamando la atención. Su movimiento por los túneles causó gran daño colateral, pues sus garras desgarraban el concreto y la piedra. Cuando las luces cegadoras de un tren que se acercaba brillaron sobre él, Garchomp descubrió su increíble velocidad, quizás por la adrenalina. Tuvo que huir rápidamente del tren y terminó en una concurrida estación de metro, donde muchos tomaron fotos del aparente monstruo tiburón. Garchomp intentó encontrar un escondite, pero la plataforma estaba tan llena de gente que cruzarla resultó en un derramamiento de sangre. Las escamas ásperas de Garchomp desgarraron la piel de varios transeúntes, y sus crestas dorsales en las extremidades eran más filosos que hojas de hierro. La gente comenzó a atacar a Garchomp con objetos y armas pequeñas, pero su piel era impermeable a tales ataques. Ni siquiera las balas de la policía de antes pudieron penetrar las escamas, pero ser a prueba de balas tenía un costo. El peso de las escamas obligaba a Garchomp a arrastrarse torpemente por el suelo, solo reforzando su apariencia de monstruosidad a los ojos del público. Garchomp aún sentía el dolor de los golpes, como intensas bofetadas en su piel. Casi quería llorar del dolor, pero ya no había conductos lacrimales detrás de sus ojos. De algún modo, algo se quebrantó en el interior de Garchomp. Deseaba que la violencia cesara, sin importar cómo. Y así, el humano transformado entró en un violento alboroto que no disminuyó incluso cuando llegaron los policías. Durante esta violenta masacre, Garchomp se había disociado de la situación y sentía que podía ver al Pokémon que su cuerpo había comenzado a imitar, enfrentándose a una horda de enemigos. Imaginaba a los demás como Pokémon salvajes, y desde fuera de su cuerpo se veía como un entrenador Pokémon, comandándose en un combate de monstruo a monstruo. «Ve, Garchomp, yo te elijo. Nunca perderás contra ellos. Puño Mac, Furia, Terremoto». Fuera del metro, tanques y otras armas pesadas estaban listas para actuar si el Pokémon número 445 emergía. Pero lamentablemente, parecía quedarse bajo tierra y con civiles cerca. Las únicas opciones que quedaban eran filtrar gas venenoso en el metro para noquear a la criatura, pero aún había demasiado riesgo de bajas inocentes. Aunque los policías lograron derribar a Garchomp con un lanzacohetes, el incidente fue altamente público y la destrucción causada en el tiroteo fue sin precedentes y brutal. Tanto Shengar como Lucario se enteraron del incidente esa misma noche, y solo fortaleció su determinación de permanecer ocultos y evitar el contacto con el mundo exterior. En los días siguientes, los medios presentaron el incidente como un bombardeo al centro Rockefeller, sin relación con el evento o la franquicia de Pokémon. Esto se debió en parte a una cierta y poderosa fundación que movió hilos para asegurar que la publicidad de este evento no se centrara en los Pokémon humanoides. La distribución de drogas amnésicas en Manhattan impulsó este cambio en la información. En cuanto a los puntos ciegos, el mayor activo para el encubrimiento fue que ocurrió en la Gran Manzana. Cosas más extrañas han sucedido, y se supone que suceden todos los días en esta ciudad que nunca duerme, y la mentalidad desgastada de los habitantes significaba que todos los rumores se desvanecerían en poco tiempo.
pero la amenaza de la Pokémonificación aún acechaba al mundo, donde quiera que se distribuyera libremente la mercancía. Por lo tanto, en la actualidad, se estaba librando una nueva guerra contra Pokémon, una guerra más fría y secreta, a través del espionaje y operaciones decisivas. Aunque es difícil imaginar que todos los productos de la compañía Pokémon sean confiscados por las autoridades, la Fundación SCP ha destinado muchos recursos para escanear el stock existente en busca de un componente que provoque la nefasta transformación. Esta condición irreversible ha recibido la designación de ítem SCP-5254 y se considera parte de la clase de objeto Keter. De las 34 transformaciones SCP-5254 que sucedieron tras el incidente en Nueva York, solo Gengar, el Pokémon 94 y Lucario, el Pokémon 448, parecieron sobrevivir el día. Aquellos que fueron neutralizados a través de la violencia tampoco fueron la norma, ya que la gran mayoría de las víctimas de SCP-5254 perdieron sus vidas durante el proceso de la transformación misma. No es difícil imaginar que los Pokémon más humanoides y de tamaño relativamente humano eran más adecuados para la supervivencia de la víctima, mientras que aquellos que fueron cambiados a criaturas con formas corporales no humanas tuvieron muchas menos posibilidades de sobrevivir. Los Pokémon con una forma similar a la de un insecto o serpiente mostraron una tasa de supervivencia particularmente baja entre las instancias de SCP-5254. Y esto también fue cierto para los Pokémon que eran más abstractos por naturaleza, como muchos Pokémon basados en objetos inanimados. Los procedimientos oficiales de contención de la Fundación SCP para SCP-5254 consisten en la terminación de todas las instancias, no solo debido al daño irreversible y la condición potencialmente mortal que inflige a las víctimas, sino también por la naturaleza contagiosa del SCP. Mientras exista al menos un humano transformado por los efectos de SCP-5254, existe un mayor riesgo de que otras víctimas experimenten sus propios eventos de transformación. Cuanto mayor es la agrupación de individuos afectados por SCP-5254 y su conocimiento y afinidad por la franquicia de Pokémon, más rápido y severo es el inicio y los efectos de la transformación de SCP-5254. Las pruebas extensas realizadas con el personal de Clase D también han demostrado sin lugar a dudas que la ropa oficial de la compañía Pokémon es donde comienza SCP-5254 y que el vasto catálogo de criaturas ficticias coleccionables se reduce a una sola elección por la criatura que el individuo más se asemeja en el momento de la transformación. Los efectos se ven ligeramente disminuidos o retrasados si el artículo de ropa oficial de Pokémon representa a varias criaturas, pero no hay garantía de que el individuo no experimente un cambio en la pigmentación de la piel o el crecimiento de características animalísticas acorde con el Pokémon más prominentemente mostrado. La letalidad de la transformación varía, pero las alteraciones ocurren a nivel celular y genético. Las autopsias de SCP-5254 han revelado que los órganos y huesos pueden ser completamente reemplazados por material orgánico extraño. Debido a que muy poco del cuerpo original de la víctima permanece después de una transmutación, la ciencia anómala extrema involucrada en la creación de SCP-5254 está más allá de la capacidad de la Fundación SCP para remediar o combatir, incluso con cirugías reconstructivas extensas. Todavía hay una búsqueda en curso de una persona de interés, conocida por el nombre de usuario de Internet Sir Viper, y se cree que es el culpable detrás de SCP-5254. Un intercambio de correos electrónicos entre Sir Viper y los empleados de la compañía Pokémon ha sido archivada por la Fundación, y parece como si se hubiera permitido que el SCP de clase Keter ocurriera de manera oficial, porque la compañía Pokémon proporcionó a Sir Viper algunos productos oficiales, a cambio de la promesa de que los Pokémon cobrarían vida. Los accionistas coincidían en que un mundo con Pokémon tangibles y respirables generaría mayores ganancias. Pero el costo humano en el producto de la realidad fue todo menos lo que esperaban. Un detalle de la construcción del mundo ficticio en los videojuegos de Pokémon, que a menudo se pasa por alto, incluso por los propios creadores, es la adyacencia entre los seres humanos y los Pokémon, cuando ambos existen dentro del mismo mundo. Aunque los humanos poseen el poder de construir civilizaciones y cultivar ideales, los Pokémon son igualmente poderosos en los mundos natural y espiritual. Ocupan una existencia paralela que aporta un equilibrio cíclico al mundo. Mientras que la ciencia convencional nunca podría crear un Pokémon y el ecosistema evolutivo del mundo real nunca podría producir uno, Sir Viper es probablemente alguien que se dio cuenta de que el ingrediente clave necesario para manifestar Pokémon en la vida real es la humanidad misma.
Sus experimentos sobre la transmutación humana se basan en una base filosófica más que literal, centrada en la conexión inherente entre los Pokémon y las personas. El mundo no puede tener uno sin el otro. Y en los ojos de Sir Viper, las vidas humanas sacrificadas para traer a los Pokémon del mundo ficticio a este eran simplemente una redundancia. Un científico loco obsesionado con Pokémon, una franquicia global con un marketing más fuerte que Machamp, y las víctimas desprevenidas de la transmutación seguían propagando la anomalía sin saberlo. La Fundación SCP debe esforzarse por obtener el control de los tres si desea poner fin al SCP-5254. Visita el Patreon del Dr. Bob y sé un investigador junior hoy. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-674, la pistola de exposición. Hace que Nintendo sea irreal. Vida.